Buenas noches, bienvenidos a otro Café Alegre. En esta oportunidad tenemos el honor de un representante, Rafael Michelini, del cual no solamente vamos a hablar de su obra Noah, el judío rebelde, la red de Burgos, libro que mis suegros leyeron y recomiendan, mi señora también, y se quedó pasmada con la parte del sexo, pero no lo puedo mencionar. Es un libro que les fascinó, les gustó. Después vamos a hablar del libro, pero primero, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El gusto es todo nuestro. Y podemos empezar ya. La idea es hacer así: tengo unas preguntas y vamos a dejar al final un espacio para que ustedes también puedan intervenir. ¿Okay? La primera pregunta que se me ocurrió: ¿quién es Rafael Michelini? No es una pregunta fácil para contestar, porque yo me tiran dos cuadras. Por un lado la responsabilidad y por el otro lado la creatividad. Por supuesto que me revelo ante la injusticia. El libro tiene mucho de eso, porque hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha persecución. Y de eso poco se habla. Se habla mucho del holocausto, se habla mucho del genocidio armenio, no se habla tanto de lo que sufrieron los judíos en aquel momento, que no es solo una persecución que sufrieron en Inglaterra en 1200, en 1300 en Francia, también en Pamplona y Estela en la península ibérica en 1320 y pico, pero lo que se hizo ahí fue una depuración religiosa. No es solo se los persiguió, te tenés que cambiar de religión. ¿Hasta qué punto invadieron la libertad de la persona? Y de eso no se habla. O sea, o tú estás con Jesucristo, el Mesías, o tú te vas para la mazmorra. Entonces, esa parte de Rafael Michelini que le indigna la injusticia también está. Pero, repito, uno podría decir muchas cosas. Nací en un hogar de 10 hermanos, con un padre y una madre muy potentes los dos. Vivimos cosas muy difíciles, pero yo me siento muy responsable. Por ejemplo, yo me siento muy responsable de este país. Me siento muy responsable de que todo se haga pacíficamente. Por ahí la protesta, de acuerdo, no estén de acuerdo, la protesta que se hizo por algunos artículos fue de forma pacífica. Y eso fue porque yo insistí en que sea a través de la Constitución y la ley. Yo me siento muy responsable, pero y a la vez soy muy soñador, muy creativo, cuando viene una persona y me cuenta sus sueños, le digo, seguí tus sueños, la vida es una sola. Algunos de esos sueños dan dinero, otros no le van, pero no importa. Gastar tu vida en algo que cuando terminas la vida decís, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? ¿Por qué no me dediqué a tal cosa? La vida es una sola. Además te puede pasar lo de mi hermano, que en un simple, sencillo accidente doméstico perdió la vida. Bueno, creo que fue muy largo. Rabino, creo que no contesté mucho lo que usted me preguntó. Me parece que sí, y más todavía porque ya pasamos a la pregunta 12. Pero creo que fue respondida. ¿Hubo investigación dentro de la escritura de Noah? Y si se ve reflejada en la obra, ¿y cuáles elementos, por ejemplo? Hubo investigación no inicial, sino en tanto avanzada y al final para no cometer errores. Investigación que llevaba muchas horas, incluso para poner solo una palabra, capaz que estuviera un libro, porque la obra quiere tener palabras, costumbres, formas de vida de aquella época. La obra surgió como un llanto, porque yo estuve en el 2019 en Burgos, tuve 3 días, era todo así, y la verdad me impresionó muy bien la ciudad, pero nada más.
Y en abril, ya en plena pandemia, muere un amigo mío, el Gary Mendiondo, un hombre sensacional, muy torturado por la dictadura, por Cavazo. Y ese día que muere, quien me avisa, o el segundo que me avisa, es mi hermano. Una hora después tiene un accidente y 12 días después fallece. Estábamos todos recluidos. Al velorio de mi hermano, algunos hermanos míos o hermanas no pudieron ir porque sus parejas tenían dolencias, entonces venían, como no se sabía si se contagiaba o no se contagiaba, lo que no podíamos era agregar más desgracia a la desgracia. Y lo cierto es que me sentí muy solo. Ahora, una hija mía se separó de su pareja y está viviendo conmigo, pero ese momento está viviendo solo. Y un día en la computadora, yo escribo mucho, ¿no? Ni es la primera novela que escribí, sí la que publiqué. Tengo una que está, la pandemia no la dejo publicar en Buenos Aires. Y escribo permanentemente cosas. De acá capaz que me sale una historia. Dije, ¿cómo sería hace 500 años? Ni siquiera pensaba en la península ibérica, ni siquiera, porque a mí me costó mucho la primera hoja. Entonces, ¿cómo sería 500 años subir del llano al castillo del cerro, que es en Burgos? Yo fui la catedral, el castillo del cerro, las 3-4 cosas que la ciudad tiene para mostrar. ¿Cómo sería 500 años atrás en una carreta? Donde el camino bravo, no es un camino que haya intendentes, que haya automóviles, que se pague patente, un camino bravo. Y después dije, ¿y por qué no de noche lloviendo? O con dificultades, con frío, ya, con un clima adverso. Dije, solo un médico podría pasar. Y si es médico, ahí sí, me dije, si es médico judío, porque yo tenía la idea que en la península ibérica la mayor cantidad de médicos eran judíos, a tal punto que el médico de la reina Isabel la Católica era judío, y que cuando vino sus últimos hijos, no sus últimos, pero un parto penúltimo, creo que se salva la infanta María y muere el mellizo, quien la asistió fue el médico que fue, y a ese médico lo obligaron a reconvertirse, a ser converso, porque a ese sí no lo dejaban salir, porque él estaba en los aposentos de la reina. A ese le dijeron, tenés 48 horas, porque no sos un judío cualquiera, te estuviste al lado de la reina. Bueno, ese era judío, entonces dije, un judío. Y ya ahí había pasado la primera hoja. Por supuesto que esa hoja la pulí 1000 veces después, como cuando hace uno un anillo, ¿no? Un pombo, cuando hacen una obra. Y dije, ¿y si es judío? Es el líder de la resistencia. Y ahí arranqué, ella no me paró nadie. La obra prácticamente la terminé en un mes, en 20 días, me llevó un año pulirlo. Por ejemplo, no voy a decir cómo se encuentra el libro. El título es La Red es una red de solidaridad para los judíos caídos en desgracia. Es una red contra la reina, por supuesto, es una conspiración contra la reina. Ella nunca se enteró, por supuesto, es ficción. Nosotros no sabemos si eso pasó o no. Sí pasó la expulsión de los judíos, sí pasó el dolor, sí pasó el atropello, sí pasó que tuvieron que vender los bienes mal vendidos, por lo tanto, como muchos de esos bienes que quedó la corona no compró por nada, o sea, que hubo un robo de por medio o una apropiación indebida. El libro lo que hace en los primeros 6 capítulos se presenta los personajes de esa red, los más importantes, y después en los últimos 3
arma la trama. Y esos personajes son personajes, cada uno con sus características, cada uno con su vida, cada uno con su función personal, sexual también, van cambiando, se van modificando, y en algunos casos hay un gitano que encontrar las palabras en gitano me llevaba tiempo. Por ejemplo, ¿por qué se llaman gitanos? Bueno, hubo dos familias de gitanos que entraron en España, pero los que entraban eran los romarios, como se llaman todo el resto del mundo, se les llama romarios porque de la India fueron a Rumania, y de la Rumania se desplegaron para todos lados y eran romanios. El problema es que en 1425 entró por Francia Juan de Egipto Menor. Entonces les decían los egipcianos, y la palabra fue mutando hasta que en vez de egipciano fue gitano y terminó en gitano. Bueno, la mutación de esa palabra también hubo que estudiar. Y usaban ciertos léxicos que también hubo que estudiar, como algunas costumbres judías que yo no conocía. Todo es ficción. No hay que dar de que lo que se dice ahí ocurrió. Lo que ocurrió sí es el dolor, la expulsión, la persecución, pero que un grupo de judíos, también católicos, también curas, comerciantes, carpinteros y también las mozuelas del burdel se juntaron para darle una mano al caído, al judío que estaban persiguiendo. Eso es ficción. Con un agregado que es ficción, pero no es, o sea, el libro es ficción, pero ocurrió, de que a veces a un converso, o sea, una persona que era judía, que profesaba la fe judía, vino el edicto de Torquemada y optó por convertirse, ser converso o marrano. Y después, igual los acusaban para sacarle lo bien. No sé si me explico. Ahora que te quedaste, que hiciste todo el esfuerzo en el acierto o en el error, igual te acusamos de judío, entonces vas preso. Y trataban de apropiarse de lo bien. Pero bueno, sí, la comunidad sefaradí está. Sefaradí viene de Sefarad, Sefarad es España. Y muchos, si no todos, de los que son sefaradíes tienen origen en España. Y partieron, quizás la mayoría, en aquellas épocas. Así que esto que está contando Rafael, quizás lo vivieron los tatarabuelos de muchas de las personas de esta comunidad. La expulsión, el maltrato, que les expolien sus propiedades, que les mientan, los engañen. En el medio, cuando salieron, tuvieron otras dificultades también. Probablemente hubo gente que los ayudó, sin duda. Y bueno, hay una calle, creo que en Sevilla, es la calle de Muertos, donde mataban a los judíos. Y ahora me fui a España porque estaba el Congreso de la Internacional Socialista, que nombramos a Pedro Sánchez presidente, y yo soy uno de los vices, no el único, por supuesto, somos varios. Después me fui a Andalucía porque ya escribí la tercera parte de la segunda saga, que es esta red de Burgos que ayudaba a los judíos. En 1499 empiezan a perseguir a los gitanos y se cargan la mochila para ayudar a los gitanos, los judíos, los católicos, los curas. O sea, la ficción nos permite jugar, y nos permite jugar mucho con el presente. No sé si estoy contestando todas las preguntas, pero porque tiene una cosa el libro, que dialoga con el presente porque ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, al principio del libro, un primo de Noah, que es el personaje central que arma la red, un primo de Noah
que se va de España, se va de la península ibérica, le manda una carta, le dice: venite a Bremen, una ciudad alemana, una ciudad germana por excelencia, que acá hay libertad y música. ¿Se acuerdan del músico de Bremen? Y le dice: acá no te van a perseguir a vos, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a los nietos, de tus nietos, ni a los nietos. Y después ya sabemos lo que pasó. Entonces juega mucho con la realidad actual. Y hasta tiene un poquito de crítica de que aprendimos de estos atropellos tarde. Debimos aprender antes. Repito, acá no hubo una persecución únicamente, acá hubo una depuración religiosa y capaz que ese no sea el término, hay que buscar un término no sé, mayor, pero es como si en la dictadura uruguaya, además de que no teníamos democracia, hubieran venido a la comunidad judía y decir: de ahora de todo, de ahora en adelante son católicos. ¿Están locos? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, tenemos las armas, tenemos la fuerza y ya está. Y ojo que la reina Isabel era durísima. Ella unificó a España, a espada, todavía vemos los líos que todavía hay en España, porque es cierto que uno piensa que si España se divide es complicado. Va a ser complicado para todos. Va a ser un elemento de inestabilidad. Por eso esos empujes independentistas que tienen algunos, bueno, vamos con cuidado. Pero también es cierto que los ancestros de todos esos los obligaron la lengua castellana, que se pone en 1492. 1492 es un año clave. Expulsan a los judíos, echan a los moros de Granada, que era el último bastión, se pone la gramática castellana en vigencia como idioma oficial. Ahí tengo ya una novela en la cabeza, no la he escrito y vaya a ver si la escribo, que es como la ñ entra y sale del abecedario. Porque la ñ no estuvo en las 23 letras iniciales, después se hizo coraje y entró, después la sacaron y después volvió a entrar, y ahora la última lucha de la ñ fue con los ordenadores, porque los anglosajones dijeron: la ñ. España dijo: pero la ñ está en el nombre. Bueno, y después Colón llega a las Indias por el poniente, o lo que se creía que eran las Indias, que después terminó siendo América. Ese es un año clave de los 100 años de oro de España. España creo que fue el único país que se decía que el sol nunca se ocultaba en el imperio, porque siempre había un lugar, porque estaba desde las Filipinas a Europa, a América. No hay que olvidarse que Holanda fue colonia española. Nos olvidamos de esas cosas. Holanda fue colonia española. Además, por supuesto, de Sicilia. Bueno, Sicilia era un reino que dependía del reino de Aragón, que era toda la parte católica y todo eso. Bueno, y la reina católica era muy burda. Y si la reina católica no se zampó, la palabra zampó es más de aquella época que ahora, no se zampó el principado de Narvaja y Portugal, es porque Fernando II no. Ella sin Fernando II le dijo: el principado es un principado protegido por Francia, nos vamos a meter en Francia, estamos locos. Meterse con Francia en ese momento va a tener una potencia. Después España, todo el oro que venía de América, sí, resultó una potencia. Y Portugal tenía mucha mayor capacidad bélica, en el mar. Y ustedes saben que ya muerta la reina, si no me equivoco, hubo una lucha
entre España, no, muerta la reina, estaba la reina viva, una lucha entre España y Portugal en el mar que dio paso al Tratado de Tordesillas, donde se dividieron Portugal y España el mundo. Por eso, como Portugal no tenía idea que había tierra de este lado, se quedó con todas las tierras del este, a pesar de que la península ibérica está al oeste. Y España, que ya sabía que había tierra de ese lado, pusieron un lugar, y ese lugar solo agarraba un pedacito de Brasil. Después los portugueses se saltaron todo lo que se parte. Y el resto era teóricamente español. Rafael, Vieron que me entusiasma. sí, por eso, vamos juntos. Dicen que detrás de cada creación artística se esconden elementos propios de su autor. ¿Está de acuerdo con esa frase? Sí, porque nadie puede tener en la cabeza evadirse de la realidad. O sea, por más ficción que tú le pongas, en ese libro el personaje es un personaje que tiene dos elementos. Tiene piedad, se apiade de que está sufriendo y entonces ayuda a los judíos perseguidos, y es pacífico, totalmente pacífico. O sea, sus compañeros de la red no les gusta mucho que él para nada quiera que muera gente, hasta el punto que algunos que pueden estar combatiendo al mismo tiempo les pide que tengan cuidado con la vida de sus, entre comillas, enemigos. Y eso sí es un personaje para mí. La vida es sustancial y el momento en que tú cruzas la línea de las armas no tiene retorno. Eso no tiene, lamentablemente, no tiene. El día que se dispara un tiro, el otro se defiende, te tira un tiro y llega un momento en que nadie logra parar eso. Bueno, lo estamos viendo con la guerra de invasión de Rusia y Ucrania. Las guerras se saben cuándo empiezan y no cuándo terminan. Además, en el libro se habla de los 100 años de la guerra de Inglaterra y Francia, que fueron 117, no 100 años, no importa, y empezó con un tema religioso. Y a los años ya nadie sabía por qué peleaba. Nadie sabía por qué peleaba. Pero bueno. El tema religioso siempre fue la excusa. Sí, claro. Temas económicos. Sí, absolutamente. Entonces, el personaje de la novela aprendió a Rafael Michelini algunas cosas. Algunas cosas sí, otros personajes tienen otras cosas mías. Otras son características o virtudes de otros. ¿Y qué aprendió Rafael Michelini de su personaje? Bueno, yo me enamoré de la novela, ¿no? Hasta el punto que ahora estos mismos personajes tienen la defensa del hospital. Pero yo aprendí que la historia tiene a pesar de que ya la tenía muy alta, que la historia tiene mucha más importancia de ser una materia más en el liceo. Porque la única forma de no cometer errores es aprender de los errores cometidos. Y por lo tanto hay que estudiarla. Y hay que estudiarla desde cada una de las partes. Hoy se dan medallas con Isabel la Católica. Y yo les pregunto, si por arte de magia, por supuesto no puede ocurrir, una persona que vivió aquellos tiempos, que sufrió aquellos tiempos, se presentara acá y nos dijera: ustedes que están haciendo, te quedan premios con la imagen de premios a la Católica. ¿No es absurdo? España no lo hace con un enorme orgullo. Y eso es válido. Los españoles no saben lo que le hicieron sufrir a una cantidad de gente. Ojo, ahora los consideran españoles, o sea, empieza a haber una idea que aquello fue terrible.
Pero lo cierto es que todavía están los premios de saber católica. Entonces yo aprendí de por qué no sabemos más de todo eso. ¿Y aprendió algo acerca del judaísmo? Me acercó más. Yo sí. ¿Alguna cosa que recuerda? Bueno, comparé parte del judaísmo de ahora con aquel y obviamente las tradiciones, no las tradiciones, ciertas costumbres. Y bueno, a Noah le pasaba que algunas de esas costumbres empezaban a erosionarse en mí, no solo porque algunos los obligaban de ser judíos a ser católicos, a otros a irse, otros que eran perseguidos, y porque en esa lucha participaba su mujer, participaba su hija, participaba su hijastra. O sea, había cosas ahí que estaban cambiando. No hay que olvidarse, por supuesto esto ya no es sobre la costumbre judía, pero no hay que olvidarse que cuando Colón llega allá a Jamaica, bueno, funda la colonia, la española, es la primera confirmación de que el mundo es redondo, o que la Tierra es redonda, o esférica. Porque hasta ese momento, si bien los sabios, en general estaban muy vinculados con la religión, lo sabían, no lo podían decir. Entonces ahí estaba, incluso como dialoga con la realidad del libro, hay una expresión de lo mismo, ahora la Tierra es redonda, ya vendrá un loco que diga que además el mundo no gira alrededor de la Tierra, sino que nosotros giramos alrededor del Sol. Porque también dialoga con la realidad del libro. Pero sin duda comprender el dolor de lo que pasaron los judíos israelíes acerca mucho. ¿Y modificó la idea que hubiera tenido antes acerca de los judíos o el judaísmo con el estudio que hizo para la obra? En términos personales, no, siempre he estado muy cercano, quizás por el dolor del holocausto y que de alguna forma vivimos los atropellos con la dictadura cubana. Bueno, mi familia fue colombiana, pero lo que yo aprendí es que debimos como comunidad, ya más allá de las religiones, porque vuelvo a repetir, hay una depuración religiosa. No es solo una persecución, no es solo que vinieron los turcos y echaron a los armenios y le quitaron su tierra. Me está quitando mi Dios. O sea, puedo quedarme sin nada, pero dame la libertad de rezarle al Dios que yo quiero. No. Si tú quieres ese Dios, te vas. Y irse implicaba desarraigo con tu gente, con tu pueblo, con tu... bueno, Noah no se puede ir porque está en una abuela enferma. Si no, quizás se va a ir. Yo creo que lo que ocurrió ahí fue más grave que los atropellos que tuvieron los judíos antes, porque los atropellos, por supuesto, podía estar enmascarado el tema religioso, pero no era tan descarado. Acá te tenés que convertir, no de otra manera. O sea, no hay nadie en la península ibérica que pueda descreer del Mesías. Es muy fuerte. Por eso me da cierta cosa cuando se entregan premios con quien era un intolerante religioso. Es más, en el libro también por esto se trata, pero siempre se trata con humor en el libro. La gente se olvida que la reina trajo de la colonia española a Colón preso. O por lo menos a mí no me lo enseñaron en la escuela que Colón estuvo preso. Y lo trajo por la sencilla razón que Colón había traído indios y los quería vender como esclavos.
Y el razonamiento de ella no era contra la esclavitud. Ella tenía esclavos. Y habían hecho a muchos modos esclavos. Y ojo, no pasó en 1492, pero sí pasó en 1320 y pico, que en Pamplona, el judío que no podía pagar impuestos, se lo tomaba como esclavo. Y se lo vendía como esclavo. 100 años antes, 130 años antes. Ella no estaba contra la esclavitud. Pero ella decía que los indios eran como niños. Que todavía no se les había revelado la palabra de Jesús y del Dios católico. Y mientras eso no ocurriera, no se les podía poner como esclavos, porque esclavos podían ser solo los impuros, los que no reconocían a Jesucristo, los que no reconocían el Dios, al Hijo de Dios. Esos eran los impuros. Entonces podía haber esclavos judíos, podía haber esclavos árabes, podía haber esclavos gitanos, o gitanos, por supuesto, pero los indígenas traídos de las tierras nuevas, que en un momento se quiso llamar, no podían ser esclavos y por lo tanto Colón estaba violando la ley, porque ellos, sus almas eran como niños. Allá, hay que hacer toda una interpretación ideológica y cultural y religiosa para decir que unos pueden ser esclavos y otros no. Pues, quien creyera en Jesús no tenía la condición de esclavo. Para ella no podía ser esclavo. Vamos a salir un poquito del tema del libro, con permiso, para conocer un poco más al autor. ¿Cuál es su autor favorito? Yo soy un gran lector. Hay algunos. Soy un gran lector y soy un apasionado de la escritura. No sé si la palabra es sencilla, pero en el fútbol podemos decir el pase simple. Vargas Llosa no lo es tan simple en sus primeros libros, pero después lo fue siempre. Y por supuesto, si hay un libro de Vargas Llosa, lo compro. Otro García Márquez, pero García Márquez es más rebuscado, más complejo. A mí me gusta el trazo simple, hasta el punto que el libro que más me encantó en mi vida es uno muy finito, que creo que tiene más de 20 y pico de páginas, que se llama El Camino a la Seda, que no se la fotografía. Camino a la Seda es un hombre, un comerciante que va a buscar seda china todos los años y se enamora de la china. Pero muy finito, no creo que tenga 25 o 30 páginas. Y un día la China nunca va a ser. Y de repente empieza a recibir cartas de la China. No le voy a contar el final por si lo. Pero él recupera su alegría, su valor, producto de que esa persona, por supuesto, tiene a carnal, era un amor más platónico, y empieza a escribir. Película que le impactó en su vida. Bueno, a mí pasó vergüenza. Porque algunas de las películas, las que son muy reales, o sea, yo puedo ver una película de cientos de tiros. Ahora, si yo veo una película muy real, una persona que está sujeta, que están torturando, yo no lo puedo soportar. Y me dicen a mí, sí, pero ¿cómo? Si ves aquella que vas a sentir, pero eso no es real, es ficción, eso no le doy importancia. Entonces, esas películas que son muy reales, a veces les escapan. Por supuesto, y esta que me encantó, 1986,
estoy hablando de aquellas que tengan situaciones de dolor. Puedo nombrar de escenas de películas que me han gustado, que veo, toda esta serie sobre la corona de Crown. Sí, de Crown me pareció excepcional, sinceramente bien actuada, bien armada. Después algunos documentales también sobre Kennedy que a mí me impactó mucho. Y después hay algunas películas más independientes, de la película creo que se llama Canela o algo así, sobre Cuba, que tiene algunas críticas sobre Cuba, que estaban muy bien actuadas. Cuando yo fui a Cuba, fui al restaurante donde habían hecho el momento que en Cuba se había dado cierta apertura, después se podía cerrar, cultural, y era una película que tenía cierta crítica a la propia sociedad cubana. Pero, repito, miro muchas películas y están las que veo si no tiene ese dolor, porque no lo soporto, y después puedo ver de ficción, las que actúan Angelina Jolie, las que actúan otras, que me encantan, me hacen pasar el tiempo, disfruto con la creatividad y cómo se vuelan lo que hacen esa película, y después apagué y no veo nada. Y vamos a ver en Netflix, ¿no? Bueno, eso es una cosa, te preguntan mucho. Aparte de mucho de psicólogo. Sí. Ellos siempre como amor. Sí, imagino. Cuando yo hice la primera versión, la primera de 20 días, sin corregir, con faltas de ortografía, con 4 capítulos menos, con 3 personajes menos, se la di a un hermano mío, el menos literario, porque los más literarios iban a ser muy críticos con esa obra que después fue creciendo, porque no estaba pulida, era como el esbozo de un edificio que un arquitecto hace a mano alzada. Estaba toda la trama, estaba todo, pero... Y entonces, mi hermano Luis Pedro dijo, me encantó. Claro, él no iba a reparar en las faltas de ortografía, no iba a reparar en la sintaxis, y no iba a reparar porque él se enganchó con la trama. Me encantó esto para una miniserie de Netflix. Bueno, después yo la fui puliendo, ya se la mostré a otros hermanos, bueno, ya fui avanzando, agregué otros capítulos, el egipciano, que yo le digo, agregué el carpintero, fui agregando otros. Y cuando entregué la obra para que la evaluaran, la gente de Random House, y yo se la mandé por correo, yo se les había dado escrita, la leyeron, que me gusta, mandarla por correo y la iban a hacer chequear por otras personas. Obviamente no van a hacer publicar una obra con la opinión de uno solo. Y en ese momento yo dije, si esta obra un día termina por esas cosas de la vida en la pantalla grande o en estas plataformas, la parte final tendría que tener una música como bajo fondo, música instrumental. En esa corrida tiene que tener una cosa instrumental que vaya acompañando el devenir de esos últimos capítulos del libro. Y dije, ¿y por qué no ponerle música ahora? Y después me pregunté, ¿cómo haces para ponerle música a un libro, salvo el de viñeta que tiene pilas, tú apretás y cuenta Caperucita Roja? Pero no, no podíamos ponerle pilas. Entonces dije, ¿qué pasa si en esos últimos capítulos
con la trama, cómo se está desarrollando, hay una música de fondo porque hay un personaje que es instrumentista y que en ese momento está tocando. Me encantó la idea. Entonces dije, agrego 2 páginas más a uno. Los capítulos que presentan los personajes no es de a uno, se presentan 3 o 4 por capítulo. Entonces agrego 2 hojas más e incorporo un instrumentista. Claro, ahí a estudiar cuáles eran los instrumentos de ese momento. Y entonces, también, así como hubo momentos que yo lo escribí llorando, hubo momentos que lo pensaba. Dije, bueno, vamos a poner alguna mujer más. Entonces, ocurrió el instrumentista. Y ahí, ¿qué tocaban? Tocaban el clavicordio, tocaban la viola de gamba. O sea, ahí tuve que estudiar los instrumentos de ese momento. Y empecé a escribir mientras leía la obra sin saber que estaba un capítulo en ciernes para... Y entonces lo llamé y le dije, mire, va otro, ¿cómo va otro capítulo? No estaba terminado. No, va otro capítulo que además no solo se intercalaba ese capítulo, que terminó siendo el capítulo 5, sino que además trastocaba los últimos 3 capítulos, porque en los últimos 3 capítulos aparecía la música. Entonces, cuando tú decís, cuando tú decís, si lo veremos, a mí me encanta la obra, me encanta porque es una obra que por supuesto visibiliza el sufrimiento, lo que ocurrió, pero tiene mucho humor, tiene muchas cosas, se lee muy rápido, es liviano, no podés creer las cosas que el autor escribió, si está loco, bueno, no importa. Entonces, me gustaría un día verlo, pero la concebí con música. O sea, si se hace, tiene que haber una música fuerte, que impacte, que penetre, que no solo sea lo visual, sino de instrumento, ¿no? Así que no será una película desde el punto de vista solo visual, sino audiovisual. Si llega a la pantalla tiene que tener tanta importancia la música como la imagen. Al finalizar, ¿qué sintió? Finalizar todo, incluido el anexo de la música. Sí, ¿el final es cuando agarré el libro y impreso o el final es cuando volví a entregar lo que el autor desea? Bueno, en un momento me di cuenta que lo iban a imprimir. Porque yo no puedo estar diciendo, escribo cosas. Yo permanentemente escribo cuentos cortos. Una vez estaba en el puerto de Punta del Este y veo un lobo marino. Lobo marino, cuando se da vuelta en la aleta, tiene la voz en cartilera, en rojo. Llegué a casa y empecé a escribir una conspiración comunista. Era increíble, el lobo tenía. Saqué fotos, mostraba la foto. De ese detalle se dispararon cosas. Entonces, tengo como 10 o 12 cuentos cortos, algunos más lindos, otros más aburridos. Y además, había escrito una novela que estuvo a punto de salir y la pandemia la cortó en Buenos Aires, que a diferencia de esta es hacia el futuro. La escribí en el año 2000, también un mes, después me llevó un año corregirla y después nadie la publicó. En el 2017, una persona que yo la nombro en este libro, en los agradecimientos, un argentino que se dedica a reestructurar editoriales, no es editor, más del palo del contador, llamémosle así. Cuando le conté que había escrito
una novela, la agarró, la leyó, estamos hablando de 2017, y le encantó, y fuimos trabajando, le presentamos una editorial, se fue trabajando, y cuando se iba a editar, se iba a publicar, viene la pandemia. En Argentina se publicó. Entonces, cuando yo sentí el libro impreso, con esa tapa maravillosa, la chica que hizo la tapa, una muchacha de 23 años, hicimos un Zoom con Julián Viría, de Ramón Prado, le explicamos, digo, faltaba que tuviera un chupetín, porque parecía de salir de la escuela, con los cachetes rojos. No, yo me encargo, creo que fueron 4 frases, quise explicar el libro, no, yo lo leo, a los 3 días mandó 3 tapas, cualquiera de ellas tan buena como esta fue la que elegimos. Entonces cuando me pide las dedicatorias, yo dije, ¿qué va a salir? Y para un escritor, yo no soy escritor, yo tengo historia, pero para un escritor que el libro salga es una cosa importante. Y este era mi primer libro. Y además, en algunas cosas, la gente puede decir que está subido de tono, en unos aspectos eróticos y demás. Y entonces me puse a escribir las dedicatorias, que practiqué con mi hermano Felipe, después mi padre, después mi madre, después mis hijos, después mi nieta, después mis hermanos, claro, toda la familia, pero todas por una razón real. Y se las mandé. Y me las devolvieron con una sola corrección. Que tenían razón ellos, porque mi nieta tuvo un trasplante, siendo muy chiquita, 3 años, a riñón que era la madre. Y ellos, dije, en la dedicatoria yo hablo de Pequeña Guerrera y yo ponía algo de San Hijo, no pongas eso porque vas a estar 1000 años explicando los valores de cuento que es un trasplante. Pero la gente va a pensar cosas que no. Salvo eso, el resto quedó. Y en ese momento, por mail me dicen, si estás de acuerdo con esta corrección, nos metimos en imprenta. Yo dije, va a salir el libro. Y entonces, por un lado, me impactó, y por otro lado, yo lo puse en la dedicatoria. Yo estoy seguro que mi madre estaría muy orgullosa, estaría muy orgullosa de este libro que hace. Una pregunta fuera de lo que había enviado, espero no, si me meto en un lugar que no corresponde, acepto el texto. ¿Puede ser? Sí, claro. Y además, tu casa. No, la casa de todos. La casa de todos. La pregunta es esta, ¿no es también como lo que hubiera sido el deseo de ese niño de que hubiera una red de contención para no tener que sufrir esa red de burgos para que no solamente un padre y otras personas sufrieran y con ello el resto de la familia, todo el país? ¿No es también un reclamo en el fondo esto de que eso hubiera sido bueno que hubiera también en Uruguay, en Argentina? ¿Me puedo ir? Pero puede decir esto. Hay una cosa cierta. Cuando ocurrió lo de mi padre, habían 2 hermanas mías presas, 2 hermanos exiliados, no teníamos dinero, un caos total. Suerte que mi padre tenía una sabiduría inmensa. Cuando fuimos acomodando económicamente las cosas, ese primer año, esos 2 primeros años, fueron terribles. Y voy a tratar de contestar esta pregunta. Mi padre era una persona muy conocida. Y de la noche a la mañana estábamos solos. Hubo 6 o 7 personas que venían todos los días. Había teléfono, pero no había otra forma de comunicación. Hubo 6, 7, 8 personas que todos los meses caían por casa.
frase de no agregarle gracia a la desgracia de mi padre. Y si ibas a mi casa, quizás tenías problemas. Eso por un lado, con respecto a que debió haber una red. Pero por el otro lado, cuando con mi hermano Felipe íbamos a Punta Arenas con los bolsos, con mi madre, pero con los bolsos para llevarle fruta, verdura, dulce, queso a mis hermanos, y había alguna presa sancionada, o a mis hermanas también presas sancionadas, con mi hermano a la velocidad de la luz abríamos el bolso y en esos 4 metros que estaba la cola, había un lugar ahí que te recibían, veían que no hubiera armas o que no hubiera otras cosas, la fruta tenía que estar en bolsa transparente y demás, te anotaban, tenías que firmar. Cuando vos llegabas ahí te decían, no recibe paquete, por ejemplo, para esta Miguelita está sancionada. Durante 15 días no tiene visitas y todo lo otro no recibe paquete. Entonces, con mi hermano Felipe, a la velocidad de la luz, las otras madres abrían sus paquetes y entonces en una iban las tajerinas, en otra naranjas, en otra las manzanas, en otra el queso, en otra la velocidad de la luz. Y cuando nosotros llegamos a esos 4 metros, la bolsa de mi hermana, Margarita o Elisa, no importa, estaba vacía. O si de otra presa, también hacíamos lo mismo. Entonces, por un lado, esa red no existió y no lo había pensado, me he puesto en un aprieto. Quizás debimos tener una red. Y por otro lado, tanto a nivel internacional como a nivel de las cárceles existió. También existieron otras cosas. Personas que dieron una mano o hicieron alguna cosa que fue eso solo, puntual. Por ejemplo, yo ya no podía estudiar en ningún lado, vino una persona y dijo, ya hablo con el taller de hombres. Yo no, profesor de religión católica, profesor, ya hablo con los y ellos dijeron sí. Por ejemplo, cuando mi madre fue bueno, era viuda, tenía una pensión, me correspondió una pensión. Hubo alguien que dijo no, y el resto que venían del tiempo de la democracia, pues sí, corresponde, hicieron eso. Y salió el expediente a ver si no hay luz. No eran jubilaciones buenas, ¿no? Entonces, hubo cosas que sí se hicieron en forma solidaria pero puntuales. Pero quizás faltó eso. También capaz que esa red hubiera estado toda presa, ¿no? En el libro no arriesga. En la vida real las consecuencias son muy duras. Son muy duras. No anda escondiendo que es judío. Pero en ese momento, o en la Alemania nazi, la pasaba mal, muy mal. Te costaba la vida tuya, de tus hermanos, de tu gente. Bueno, una última pregunta de mi parte. ¿Algún tip para aquellos que no se animan a escribir? Yo no soy escritor, yo tengo historia. Por eso mismo, Bueno, el que tenga historias, lo primero, escribir. No importa los puntos, no importa las comas, no importa si está. Primero escribir, la idea que tenga, la historia, la trama, escribir. Y después va subiendo. Es como el alférez que agarra en esa cueca y hace la forma del jarrón. Después va muriendo. Pero tiene que hacer el primer acercamiento. Bueno, no sé cómo es el tic, es lo que tengas adentro escribido.
A partir de ahí va puliendo. Después si tiene valor o no valor, quién lo sabe. Gracias. Preguntas, comentarios del público. La comunidad, un modesto pero valioso regalo, un libro también. Ah, bueno, muchas gracias. Sobre En lugares puede haber preguntas que no. Sí, sobre escritos separadores. Así que quizá para el próximo libro de los gitanos alguna cosa puede preguntar. Sí, claro. Esto es valiosísimo. Y después pasamos bien mi nombre para los agradecimientos por la idea de la red de Uruguay. ¿Quién te dice que no va a ser una red de libros sobre la red de Uruguay? Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy interesante. Voy a hablar de mi muy interesante la exposición. Pero me quedó una cosita como en cuanto a lo que hablaste de la música. Por supuesto, hasta el día de hoy se escucha la misma música de esa época y hay un coro que lo canta y no se ha perdido nada. Por supuesto no los instrumentos que tú nombraste, con otros instrumentos, pero es la misma música, las mismas canciones y el coro que es precioso. Mira qué bueno. Saben que acá hay gente que toca la viola de gamba y en la presentación que hizo la editorial yo quería que antes de comenzar en la feria del libro y en la intendencia, antes de comenzar y después de terminar, se tocara. Y hay dos personas en Uruguay que la tocan. Hay una que no estaba en el país y la otra no se animó porque su desempeño, su destreza es muy nueva con la viola. Pero es una tradición que debe estar ahí. Y muy bueno lo de que hay música. Yo digo esas cosas, como por ejemplo, Uruguay ha ido cambiando el tango. Es una lástima. Que no quiere decir que después el tango se trague todo. Pero es una lástima que se pierdan ciertas tradiciones. Bueno, yo leí el libro, me gustó. ¿Qué momento? Me entretuvo, me resultó la verdad muy entretenido. Quería hacer una pregunta, ¿no? Respecto. Vos dijiste que había mucha ficción, ¿no? Pero en realidad la formación de esas redes, ¿eso es realmente histórico? ¿Eso realmente sucedió? ¿O forma parte de la ficción del libro? Esa es una pregunta. Y después otra pregunta que me llamó la atención a mí, que me pareció que no sé, la parte erótica, en esa última parte, cuando pasa todo con la mujer, con la cargada y qué sé yo. ¿Esas cosas realmente en esa época se daban así como vos las ponés en el libro? ¿O es ficción solamente? Pues me llamó la atención eso. Y por otro lado, me gustó mucho el hecho de que haya habido que se haya formado una red como respuesta a toda esa situación que estaban pasando los judíos, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasó en Alemania, que los judíos no podían prácticamente responder. Lo llevaban y no respondían y nosotros decíamos, pero ¿cómo y por qué? Primera cosa, cuando yo veo películas sobre Roma, estamos hablando de 1000 años antes que este libro, hay unas películas, hay situaciones
eróticas o de otro tipo, y nadie dice, pero en Roma sucedían esas cosas y sucedían antes, ¿por qué no sucedían después? Eso es ficción, pero yo creo que la función del sexo en la vida de las personas viene de la historia. Más cuando ahora hay una perspectiva de que vos podés vivir más. Pero cuando tú te morías a los 30 o los 35 años, ¿no? Tu pulsión era vivir lo más posible, disfrutar lo más posible. ¿Qué importa si sos diabético, si la diabetes no se te va a despertar porque no comías azúcar, no había azúcar? Claro, pero es que siendo que eran religiosos, me llamó la atención justamente que personas que aceptaran ese tipo de situación. Yo creo que cuando tú vivís entre la vida y la muerte, hay cosas que pasan, pero sigue siendo ficción. Yo no puedo decir eso pasó, no pasó, eso es ficción. Yo lo que digo es que en la Roma, 1000 años antes, cuando pasan películas, lo que tú ves es muy superior a lo que yo escribí. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que sí que cuando vos podés perder la vida, o cuando tú tenés una situación de conspiración, te va acercando y los afectos empiezan a ser muy, muy importantes, porque vos tenés lealtades, construís lealtades. O sea, tú estás dispuesto a mentirle al soldado o al carcelero porque tienes una lealtad superior, que es tu red que te contiene, pero que también te anima. Ahora, si ocurrió o no ocurrió, en la ficción histórica hay dos ramas. Está la ficción histórica y la ficción histórica que se llama Ucronia, no Ucrania, Ucronia. La Ucronia es, vamos a la ficción histórica, yo escribo una biografía de Napoleón y la batalla de Waterloo tiene que estar. O sea, yo escribo que Napoleón tomó café o no tomó café, o ese día se sentía mal. Eso es ficción. Pero yo no puedo decir que él no estuvo en la batalla de Waterloo, porque él no se avanzó hacia Rusia. Eso tiene que estar. En las que son ucronias, las vemos a diario en las películas históricas, es una historia de ficción montada en un tiempo X. Si tú haces Hércules, ¿existió Hércules o no? ¿Quién lo sabe? Pero si tú haces Hércules, el Coliseo es el Coliseo, el César es el César. Ahora, lo que hacía Hércules, si era verdadero o no era verdadero, obviamente tú no podés escribir sobre Hércules y Roma y hablar de la electricidad, porque eso no se lleva el tiempo. Si después había en la Roma esa o aquí, o no había, todo eso nadie lo sabe. Tuve, repito, que me recorrí el sur y que estaba en mi cabeza el segundo libro, que es La persecución de los gitanos, y entonces estuve en la Alhambra. La recorrí la Alhambra con ¿cómo se llama? Con alguien con un guía. Éramos 6, 7, 8 personas, un guía. Y entonces de repente un momento dijo, un guía muy interesante, porque te explicaba todo lo que tú quisiste. Entonces dices, ¿ven aquella ventanita? Estábamos en el patio de los Leones. Es un patio el más importante de todo de la Alhambra. Sí, la vemos, bueno, esa es la ventanita del harén. Pero dijo, no se lleven la idea que el harén es como lo presentan las películas norteamericanas.
El harén, por supuesto que tiene una cosa muy patriarcal, una cosa muy machista, pero en general era un lugar privado donde estaban la o las esposas del sultán, pero también estaban las hermanas, las madres, las hijas, o sea, era un lugar muy reservado, no era un lugar, como lo presentan en algunas películas, era un lugar erótico. De donde vivía. Entonces, bueno, después viene una película norteamericana, te hacen el baile árabe, te dicen tal cosa, y tú crees que eso era así, bueno, pero es ficción eso. Hay que separar lo que es la historia novelada de Artigas o de Napoleón a una historia, ficción, que tú pones arriba de la realidad. No se olviden que, vuelvo a repetir, creo que Sevilla, todo eso yo tengo que chequear, creo que Sevilla, hay una calle que se llama la calle de los Muertos, donde mataban a los judíos, hasta 100 años después que se decretó el edicto. O sea, en Sevilla lucharon. Yo estoy por la paz, ¿no? Pero digo, también tienen derecho a atacarse. Y ellos lucharon. Y la resistencia se mantuvo 100 años. ¿Cómo era esa resistencia? No lo sé. ¿Quién lo sabe? Tampoco. Ahora hay una calle, que es la calle de los Muertos, que dice que era donde mataban a los judíos. Entonces, esta es una ucronia, es una historia novelada sobre hechos reales. Esa red pudo existir, pero no existió, salió de mi cabeza. O quizás sí, es el que... O quizás sí. Tiene el señor una pregunta. Quería hacer una pregunta. ¿Vos leíste o te inspiraste en la gesta de Marrano? ¿No lo leíste? No. Ni tampoco hay un libro que después me dijeron, un escritor inglés que se llama Noah también. No. De Gordon, ¿no? Ah, es Rabina. Rabina también. No tenía. Marcos Salí, la gesta de Marrano de Marcos Salí. Muy interesante. Bueno, Rafael, muchas gracias. Por supuesto. El libro podrá gustar o no gustar, podrá tener momentos que sean disfrutables y otros no. Yo creo que quien no lo leyó va a pasar un muy buen momento, puede ser crítico, ¿no? Porque las obras humanas eso es lo que tienen, pero el libro tiene una cosa adicional, que visibilizar un tiempo histórico que no lo tenemos presente. Incluso cuando yo hablo de una depuración religiosa, alguien me dijo, no importa el nombre, depuración religiosa y cultural, porque atacaron también la cultura de los judíos. Y yo, capaz que me toco con la palabra, pero así como hay un genocidio armenio y hay un holocausto judío, hay que encontrar la palabra de lo que fue la depuración religiosa y cultural, que no fue menor, aunque haya estado más lejos en el tiempo. Y quizás los derechos humanos no tengan el valor que tienen hoy contemporáneos, pero ocurrieron muchas cosas, fueron muy graves, y repito, no solo te dejaban sin bienes, te dejaban sin tu Dios. Es muy fuerte. En esta comunidad, el 31 de marzo, desde hace 500 y pico de años, se viene recordando el delito. Así que no se perdieron ni las canciones sefaradíes, ni comida sefaradí, ni cultura sefaradí. Los malos al final no ganan. No sé si ganan los buenos, pero los malos no ganan. Eso estoy de acuerdo. Pero incluso el edicto del
1 de marzo, que le dan 4 meses a los judíos, se hizo público un mes después. O sea que ya le robaron un mes. De entrada le robaron un mes, porque hicieron público un edicto que ya tenía 30 días de vigencia. Muchas gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar y que este aplauso sea... Por este año terminamos los Cafés Alegres, si Dios quiere volvemos supongo que en marzo y esperemos que tenemos de vuelta a Rafael Michelini y más gente viniendo también, cuando no se abran todas las ocupaciones del verano. ¡Feliz año!